Muy buenos días para todos en esta preciosa mañana. Quiero compartirles un tema que he titulado Contentamiento pero con sabiduría. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 12, el versículo del 11 al 13, dice: No lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya que sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga todo o que no tenga nada. Cristo me da las fuerzas para enfrentar toda clase de situación. Entonces, ¿qué es contentamiento? Contentamiento es tener un corazón agradecido para con Dios en medio de la prueba o de la aflicción. Cuando tenemos un corazón agradecido, Dios en su infinita bondad también proveerá la salida para nuestra dificultad. Como dice en 1 Corintios 10, capítulo 10, versículo 13, dice: ustedes no han pasado ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ellas para que puedan soportarla. Dios en su infinita misericordia siempre nos dará una salida, porque Él sabe hasta dónde nosotros, cada uno de diferentes maneras, tenemos un punto de quiebre. Y es allí donde el Señor se manifiesta en toda su gloria y en toda su misericordia. Pero necesitamos entender que la verdadera paz financiera y la satisfacción provienen de aceptar el señorío de Dios sobre todas las cosas, incluyendo nuestro dinero, y siendo buenos administradores y administrando con sabiduría todas las cosas, los recursos que Él nos ha confiado en nuestra mano. Porque debemos reconocer que todo lo que tenemos o todo lo que lleguemos a tener proviene de Dios. Entonces, de acuerdo a los principios financieros que están en su palabra, debemos entender que cuando caminamos de acuerdo a su palabra, el Señor también nos da una salida. Él nunca nos deja, ni nunca nos dejará en medio de la prueba sin una salida. Por eso también, como dice en Génesis 41, 1 al 7, que nos cuenta la historia de José. José fue un hombre, como todos conocemos, que pasó por diversas pruebas desde el momento en que fue vendido por sus hermanos hasta el momento en que llegó al palacio delante del faraón para interpretar los sueños que el faraón en ese momento tenía. Y vemos cómo Dios le proveyó a José siempre la sabiduría suya para ser buen administrador. Fue buen administrador en la casa de Putifar, fue buen administrador de las cosas en la prisión, y por esto él alcanzó honra, y José alcanzó entonces a llegar a ser el gobernador, el segundo a ser gobernador de Egipto, a través de la sabiduría que Dios proveyó para las soluciones. Y allí leemos en Génesis 41:7 que el faraón tiene varios sueños donde ve 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y cómo las 7 vacas flacas se comían a las gordas. Y cuando Josué interpreta este sueño, o Dios le da la interpretación de este sueño a José, vemos cómo no solo Dios le da la interpretación del sueño, sino también le provee la sabiduría para salir de la prueba, que aún no había llegado, pero que pronto iba a llegar, y era la escasez. Y esto nos muestra un principio de Dios, que es ser buenos administradores cuando tenemos los recursos. Cuando tenemos abundancia, debemos ser administradores buenos y guardar para los días malos. Este es un principio que nos da la palabra. En el Salmo 34, el Señor nos dice que debemos bendecir al Señor en todo tiempo, que su alabanza esté de continuo en nuestra boca, en todo tiempo, sea en los tiempos buenos o en los tiempos malos. Siempre debemos alabar y ser agradecidos con Dios, porque dice en el versículo 4 del capítulo 34 de Salmos: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y los que miraron a Jehová, los que lo miraron a Él, fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados.
Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y vemos aquí cómo el Señor nos dice que cuando nos acercamos a Él, Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento, nos da su sabiduría y nos da su dirección y nos muestra la salida para toda prueba que podamos tener financieramente en nuestras vidas. Pero debemos entender que toda nuestra vida debe estar bajo el resguardo y bajo el señorío suyo, y que debemos estar caminando de acuerdo a su palabra y siendo buenos mayordomos de lo que Él nos ha puesto en nuestras manos. De todo recurso que llegue a nuestras manos debemos buscar la sabiduría de Dios para invertir bien y saber bien cómo invertir, con quién invertir y cómo hacerlo. Y entonces veremos cómo Dios proveerá todo lo que necesitamos, de acuerdo también a que seamos buenos administradores, y Él nos dará también la salida para todo esto, porque Dios no deja a los justos desamparados. Él no nos dejará desamparados nunca, porque ese es el amor de Dios, que siempre nos dará junto con la prueba la salida. Mis amados, los bendigo en el nombre de Jesús y le pido a Dios que traiga sobre cada uno de ustedes su sabiduría para saber administrar cada recurso y para que nada les haga falta. Los bendigo y que esta palabra haya sido de bendición. Compártela con otro. Bendiciones.